comunidades seguras en Veracruz, Jeremías Zúñiga Mezano, con el gusto de saludarte, y al investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, a Saúl Arellano, a ambos. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta semana, arranque de semana, por cierto, últimos días de este 2024. Feliz año y lo mejor para ustedes también. Bueno, hace un momento me quedé pendiente con un dato que me gustaría ponérselos en la mesa a ambos y arrancarnos sobre la cifra negra, lo comentaba hace un momento, sobre los estados con mayor cifra negra en materia de extorsión, que son Guerrero, Chiapas, Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, Nayarit, Oaxaca y Sonora, en donde, por cierto, coincide la cifra de delitos de alto impacto, delitos del fuero común, son altísimos. Pero antes de irme a esos datos, me gustaría empezar en el primer saque contigo, Jeremías. Pues la extorsión se ha convertido ya en de todos los días, imparable, y cada vez pues, se ha perfeccionado más esta actividad delictiva. Jeremías. Así es, Gabriel. Un saludo también a Saúl y al auditorio. El tema de la extorsión es que más del 80% de las extorsiones se dan vía telefónica. ¿Esto qué implica? Que el delincuente no da la cara. Esto facilita que más personas puedan participar en este delito de extorsión. La organización no solo corresponde a la delincuencia organizada, porque ellos dan la cara, van a los negocios y exigen el pago de cuotas, como lo hemos observado en Guerrero, en Michoacán, Sinaloa y en todo el país. En el caso de las extorsiones generalizadas de la delincuencia común y de aquellos que usan el nombre de los grupos de la delincuencia organizada, incluso dentro de los penales, ha crecido y prácticamente cualquier persona se va organizando y a través de diversos mecanismos como son los teléfonos celulares empiezan a generar extorsiones de diversos tipos y esto lo que provoca es que se incremente. ¿Y por qué se incrementa? Porque el ciudadano ha perdido la confianza en la denuncia y a pesar de que es extorsionado y a pesar de que le quitan parte de su patrimonio, su respuesta suele ser ¿para qué denuncio si no pasa nada? Y ese es un gran error. Hay que denunciar para que pasen las cosas. De lo contrario, la cifra negra ahí permanece, crece y se incrementan entonces las probabilidades que los delincuentes queden impunes. Estamos hablando que tienen el 98% de probabilidades de quedar impunes y eso solo de los delitos denunciados, de aquellos de cifra negra se incrementa en este momento el dato. Entonces, lo que sí es importante es denunciar y atender las recomendaciones que por más que se ha dicho, pues la gente sigue teniendo esa desconfianza de colgar y se entiende porque cada vez se hace más sofisticado el mecanismo de extorsión, se hace más creíble y esto lo que provoca hoy también con la inteligencia artificial que bueno, hasta se imiten las voces y esto permite que a la gente le quiten su patrimonio porque falta la cultura de la prevención, una educación de prevención que debe de surgir desde casa en las escuelas y que lo debe de fortalecer la autoridad. Sí, parece que la delincuencia es la que sí va avanzando y mientras tanto nosotros nos quedamos, parece como si estuviéramos estancados. Saúl, en el primer saque, ¿cómo lo observas? Mira, coincido con Jeremy, también le envío un fuerte saludo y a todo el auditorio. Aquí de lo que habría que profundizar, me parece, es que la delincuencia organizada, que es fundamentalmente la que organiza, perpetra este delito de la extorsión, pues también está encontrando vías de diversificación y ya no solamente estamos hablando de las dos vertientes que mencionaba Jeremías, que son las más importantes, teléfono y básicamente la presencia, pero también ahora por redes sociales. Y habría que ir extendiendo, me parece, Gabriel, la definición del delito de extorsión, tanto a nivel jurídico como a nivel conceptual. ¿Por qué digo esto? Porque estamos viendo fenómenos en los cuales el resultado finalmente es el mismo que la extorsión, llamemos tradicional. Es decir, te llaman, te amenazan, te dicen que les tienes que dar dinero o va a ocurrir tal cosa o va a dejar de ocurrir otra y entonces digamos, quitan parte de tu patrimonio. Pero ahora está ocurriendo una serie de fenómenos que no están todavía adecuadamente tipificados
en los códigos penales y que teóricamente tampoco se han terminado de definir. Por ejemplo, suplantación de identidad. Aquí la extorsión es todavía más sofisticada Ujú. porque pareciera que la está llevando a cabo la petición una persona que tú conoces y esto ya es totalmente conocido por las personas. Es decir, te llega un mensaje de un perfil que está en tu lista de amigos o conocidos o familiares y entonces te dicen, soy fulanito, necesito que me ayudes, por favor, deposítame a tal cuenta tal dinero, ¿no? Y entonces las personas, confiando que se trata de alguien que parece ser que es la otra persona, pues deposita el dinero o hace transferencias o hace cosas, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo el desarrollo tecnológico, la capacidad de suplantar identidad, la capacidad de secuestrar incluso cuentas de correo electrónico o sitios de Internet están siendo cada vez más comunes y evidentemente con mayor impacto. Preocupa mucho, Gabriel, que esto ya se esté dando incluso a nivel institucional. El caso más reciente lo vimos en Nuevo León con la Fiscalía, donde un grupo delincuencial con todo el cinismo del mundo amedrenta a una fiscalía de un gobierno estatal, o mejor dicho, de un estado, y Ujú. entonces le exige el pago de dinero a cambio de devolverle la información de carpetas de investigación que tienen información altamente sensible. Lo vimos ahora también con un municipio del sureste de México y así estamos viendo diferentes filtraciones de datos, estamos viendo la captura de información y todas estas modalidades vuelven de una, digamos, extremada complejidad la investigación y la persecución de este delito. No quiere decir que esa complejidad Sí. justifique la inacción. Por el contrario, deberíamos ir un paso adelante y desarrollar las capacidades del Estado para salvaguardar su Bien. información, la integridad del patrimonio público y por el otro lado proteger a la gente de estos delitos. Fíjate, ahorita que comentabas desarrollar las capacidades del Estado, buscaba el dato de cuántas policías cibernéticas municipales hay. Me parece que son, se pueden contar con una mano, me parece. Ahorita voy a dar el dato exactamente y me gustaría retomarlo, sobre todo porque, insisto, ya bien decías, Jeremías, la inteligencia artificial es impresionante la manera en que se puede suplantar pues una personalidad con tu propia voz, tu imagen exactamente, y puedes enviar un mensaje y parecer, no sé, secuestrado, o al contrario, la manera en que te pueden engañar para que seas una persona. Ahora, hace un momento comentaba con Víctor Hernández y no sé, y aquí me gustaría ponerle la pregunta. Él hablaba de que esto que estamos viendo sobre el grado de impunidad en el que hemos caído alrededor del delito de extorsión tiene que ver con un efecto más allá de la gran impunidad que hay en otros delitos que también están presentes. El delito de robo común, el delito de los de fuero común y los delitos de alto impacto. Estamos viendo como una especie de río revuelto en el que la gente, los criminales, aprovechan ese río revuelto al fin que nadie va a denunciar. Va a ser un correo electrónico y si cae, pues qué bueno, ya cayó. No sé si estamos viendo pues verdaderamente un quebranto también del Estado, del Estado en sí, hablando de esto que estamos frente a la extorsión, Jeremías. Bueno, sí existe la pérdida de la confianza en las instituciones de procuración de justicia, de impartición de justicia, y esto se ha agudizado porque tengamos presente que sobre todo de los años 2004 al 2016 era muy Con Fermín y difícil Jeremías, denunciar. vamos al primer corte. En cuanto a uno denunciaba, inmediatamente había un acto por parte de los delincuentes. Vamos a corte, Gabriel. Bueno, deme oportunidad a ambos de ir a la pausa y regresamos a la segunda parte de este espacio. Oportunidad que Jeremías termine la idea que nos estaba comentando. Yo decía, si es que estamos frente a un río revuelto de delitos y este es el momento, digamos, la tormenta perfecta para cometer la extorsión. Jeremías. Así es, la pérdida de la confianza por parte del ciudadano hacia las autoridades
provocado, comentaba que del año 2004 sobre todo al 2016 era muy marcado que las personas acudían a denunciar y inmediatamente que denunciaban pues eran de alguna manera amedrentadas por la delincuencia. Este hecho fue corriendo la voz y fortaleció el hecho de no denunciar. Sin embargo, también hay que señalarlo, hay el delito de extorsión, está el que busca engañar y el que en verdad busca a través de la fuerza sacar un beneficio, un dinero de las personas. El primero que busca engañar es el que hay que asesorar a la gente, hay que prevenir, hay que hacer grandes campañas de que la gente tiene el poder de colgar, tiene el poder de no abrir un correo electrónico, tiene el poder de no ser engañada, porque ese se da el gran delito, pero esto se requiere para que esto ocurra recuperar esa confianza en las autoridades, se requieren grandes campañas y se requiere la prevención y participación de todos los sectores de la sociedad. En el caso del delito de extorsión con coacción, con fuerza por parte de la delincuencia organizada, que es el que aplica sobre todo a los grandes comerciantes y empresarios, pues esa es la fuerza civil, la Guardia Nacional, la fuerza civil en cada estado, quienes están actuando para contrarrestar, porque ahí sí hay violencia, y hay armas, hay intimidación real y un miedo fundado. Entonces, sí se puede este fenómeno, pero lo que comentabas, Gabriel, la pérdida de la confianza es lo que ha provocado que crezca la cifra negra, que la gente no denuncie y que lamentablemente en muchos casos se resigne a perder parte de su patrimonio al caer en un engaño o en una amenaza. Ya. Saúl, adelante. Sí, yo a esto agregaría, Gabriel, que efectivamente aquí ante lo que estamos hablando es de la macrocriminalidad, es decir, una nueva condición en la cual el crimen organizado dejó de ser únicamente un productor y distribuidor de drogas, ¿no? Del tipo que sea, y se convirtieron en auténticas organizaciones complejas que desarrollan múltiples actividades con diferentes ramas, estilo una corporación. Tienen su rama de secuestros, tienen su rama de extorsión, tienen su rama de robo a transporte en carreteras, es decir, ya tienen todo un dispositivo estructuralmente articulado para estar interviniendo en los territorios que controlan. Ahora bien, hay que también tomar en cuenta que la extorsión en sus diferentes modalidades va tomando diferentes calibres y matices en función de qué tanto control territorial tienen los grupos del crimen organizado en el país. Ujú. Por ejemplo, en aquellos territorios donde ya hay un control marcado, totalmente abierto, como lo vimos ahora en estos municipios donde se le agradece a jefes de grupos criminales porque mandan regalos, porque patrocinan posadas, etcétera. Ya en ese tipo de casos, lo que estamos viendo es fundamentalmente que allí la extorsión presencial es mucho más abierta y cínica, a grado tal que, por ejemplo, los tianguis, los espacios públicos ya no son rentados o prestados o facilitados por la autoridad, sino que son administrados auténticamente por los grupos del crimen organizado. Todos estos tianguis que se ponen ahora para el Día de Reyes, para todas las festividades que hemos visto en diciembre, antes eran administrados directamente en diferentes municipios por las unidades de fiscalización municipal. Bueno, no es ahora poco común ver que en diferentes zonas de Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, es el crimen organizado el que distribuye esos espacios y cobra por esos espacios. Entonces, lo que estamos viendo es que el cobro de piso, la extorsión, los otros crímenes que se asocian, pues están presentes de manera masiva efectivamente por la presencia y control territorial e institucional de los grupos del crimen organizado. De tal manera que, sí es cierto, yo coincido, hay que denunciar. Sin embargo, si no hay una depuración estructural de las fiscalías, si no hay una depuración estructural de las policías municipales, si no hay un proceso de recambio hacia el combate a la corrupción, hacia la eficiencia, la eficacia, al diseño de nuevos instrumentos de denuncia anónima, etcétera, no vamos a ver que esto se reduzca. Vamos a seguir viendo que de los más de 30 millones de delitos que se cometen cada año, llegan a oídos de las fiscalías alrededor de 1.2 millones de delitos
de los cuales únicamente el 60 o 65% se convierten en carpetas de investigación. Esto no va a cambiar sin estas y otras medidas que hacen falta por todos lados, ¿no? Les doy un dato, según el Índice de Desarrollo Digital Estatal elaborado por el Centro México Digital, actualmente existen en promedio 4 agentes de policía cibernética por cada millón de habitantes, que están encargados, obviamente, al combate de delitos en el ámbito digital. Muchos de estos tienen que ver con la extorsión, por supuesto, pero pues si no se denuncia, pues difícilmente estos policías se van a enfocar a eso. Pero 4 policías por cada millón de habitantes, pues en México somos 130 millones de habitantes, ¿no? Estamos completamente rebasados. Ahora, me gustaría retomar ya para ir cerrando. La tecnología va avanzando rapidísimo. Vemos cada vez el uso de inteligencia artificial en todos los ámbitos. ¿Frente a qué estamos, teniendo en cuenta que parece que la autoridad va a 50 kilómetros por hora y la delincuencia va a 150 kilómetros por hora, hablando del uso de estas nuevas tecnologías? Que bueno, ya ni tan nuevas no son, pero son desarrollos que van rapidísimo. Para ir cerrando, Jeremías. Bueno, sí se requiere una gran inversión por parte de la policía científica, lo hemos señalado. Hace falta que se fortalezca la inversión en adquisición de programas que ya los tienen países más avanzados, que los venden algunos países precisamente y no se le venden a particulares, aunque también es conocido que algunos grupos delincuenciales logran a través del mercado negro adquirirlos, pero ese tipo de programas que sirven para la intervención de los grupos delincuenciales es como se puede generar un acotamiento de este delito y acabar con aquellos grupos. También hace falta tomar la decisión firme de bloquear totalmente las señales en los penales. Llevamos décadas hablando de lo mismo y al final sigue habiendo celulares en los penales y eso se nota cada vez que la autoridad realiza requisas, y eso tan sencillo que lo podrían inhibir con unas antenas que bloquean las señales, no se ha querido tomar la decisión por miedo, porque participan, porque hay amenazas, por muchas razones, pero el hecho es que siguen saliendo llamadas dentro de los penales. Entonces se requiere fortalecer el área de investigación, la policía científica, y también, bueno, la Guardia Nacional tiene su área de inteligencia, la Marina tiene su área de inteligencia, el Ejército, las policías estatales, y como se ha buscado, hay que unificar esfuerzos y que la información pueda fluir y también invertir en tecnología. Bien. Y hay software que permite la identificación y clasificación de las personas, que a través de búsquedas de redes sociales se puede identificar perfiles de criminales y darles investigación. Esto ya se hace en otros países. Se requiere invertir en seguridad. ¿Hay dinero? Claro que lo hay, pero hay que haber esa voluntad y darle la prioridad y la importancia que demanda los mexicanos. Ya. Saúl, te debo la conclusión, nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo. A ambos les agradezco infinitamente, Saúl y Jeremías. Feliz año, por supuesto, un saludo y un abrazo a sus familias, que la pasen y lo mejor para este 2025.